Hola a todos, en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia de mi último viaje, lo que funcionó, lo que me decepcionó y lo que puede mejorarse para futuras expediciones y un poco del detrás de cámaras de todo lo que ocurrió que no conté en ese video anterior. Así que eso es lo que viene a continuación y nos vemos después de esta breve intro. Bueno, lo primero acerca de lo que quiero hablar es de las cosas positivas y que funcionaron y me sorprendieron para bien. Y lo primero, la carpa. Esta Durston X-Dome Plus One, oigan, lo mejor que pude conseguir para lo que yo hago. Una carpa ultra ligera. Los palos que sostienen la carpa, los palos con los que se arma, son de fibra de carbono, entonces son muy livianos. Yo ya les había hablado un poquito la vez pasada, pero hoy quiero profundizar porque de verdad quiero recomendar esta carpa. Eh, es muy espaciosa para una persona. Si ustedes buscan carpas para una persona, todas son chiquiticas, con vestíbulos enanos, no hay espacio para nada. Esta es una bestia de carpa, o sea, dormí con mi maleta adentro y eso es importantísimo para mí porque yo duermo con mi equipo de fotografía y no me gusta dejarlo afuera en el vestíbulo y hay espacio adentro para eso y mi maleta es grande. Entonces, increíble el peso. Yo estaba un poco como preocupado con la carpa, la verdad, porque había visto muchos reviews y yo antes de comprar cosas y de invertir, yo busco todas las personas que hablan sobre el tema para hacerme una idea y con esta carpa los comentarios eran muy buenos, pero había ciertas personas a las que le había salido defectuosa la carpa, entonces los palos con los que se arma hay unas uniones en aluminio. Eso en algunas carpas de estas no estaban bien pegados y como que se zafaban, mejor dicho, un camello y eso era lo único que yo le tenía miedo a esta carpa, que tuviera algún defecto de esos que vi en la red, en YouTube, pero por suerte salió uno a todo perfecto. El interior, hay posibilidad de tener un interior en malla, un interior sólido. El mío es sólido porque pues yo aspiro a seguir haciendo alta montaña y la alta montaña es fría. Entonces el interior es sólido, es una delicia dormir adentro, el calor, se siente el cambio de temperatura adentro, afuera de la carpa, entonces muy muy chévere. La sobrecarpa es increíble porque si ustedes se fijan en casi todas las carpas, todas la sobrecarpa llega hasta cierto punto y de ahí para abajo empieza el interior donde uno duerme. Entonces si llueve eso se moja y sí, eso lo refuerzan un poquito más, es más gruesa esa parte de nylon que generalmente las hacen, es más gruesa que el resto del interior pues para recibir agua, pero igual no es chévere que eso se moje porque ahí genera humedad y igual se termina pasando. Esta sobrecarpa cubre todo, es decir, el interior queda resguardadísimo debajo de la sobrecarpa, cosa que una maravilla. Tiene muy buena ventilación, dos ventanas al lado y lado. En cuanto a condensación, pues por si no saben, el tema de condensación es uno por la noche como está respirando, está generando humedad dentro de la carpa y esa humedad con el cambio de temperatura afuera genera pues agua adentro. Cero condensación grave, es decir, algunas goticas, pero pues teniendo en cuenta que es un interior sólido, me pareció muy bien manejado y además este interior tiene una ventana para abrir y queda en malla, entonces hay más ventilación si uno quiere que haya menos efecto de condensación adentro. Entonces no puedo sino hablar maravillas de esta carpa, lo espaciosa que es, lo liviana que es. Mi carpa con lo que yo le he puesto debe estar pesando 1200 kilos más o menos y uno puede armarla con 1000, 1000
con 1 kilo. Uno puede armarla llevando solo 1 kilo. Yo estoy metiéndole 200 gramos más aproximadamente en cortavientos y en estacas, etcétera. Pero se las quiero recomendar mucho, de verdad que muy impresionado, muy impresionado. La carpa se puede comprimir más, pero yo prefiero no comprimirla tanto porque el material por dentro es delgado, como se podrán imaginar, y le he visto como pellizquitos que ya les comenté en el anterior video. Nada grave, no está dañada, nada, pero quiero cuidarla mucho, entonces prefiero no comprimirla y llevarla al lado de la maleta para no generarle ningún tipo de presión. Solo maravillas de esta carpa, me salió perfecta, lo máximo. Eso en cuanto a lo primero. Lo segundo, los trekking poles. Oigan, en esto yo soy un novato, nunca había usado trekking poles en la vida y había sido siempre reacio a usarlos porque para mí ir a la montaña siempre fue ir lo más ligero posible y llevar palos. Yo digo, pucha, llevo esos palos y se me pierden, los dejo en algún lado, más cosas para tener la cabeza pendientes. Bueno, pensaba de esa manera antes de usar trekking poles. Estos trekking poles son Durston también, igual que la carpa, es la misma marca. Son los más ligeros del mundo, son de fibra de carbono y por lo tanto no se pueden apalear ni darle uno contra las rocas, es decir, hay que usarlos con cuidado. Oigan, esto hizo toda la diferencia en mi viaje y ya les cuento por qué. Cuando empecé a caminar me di cuenta que igual iba muy pesado, entonces empecé sin trekking poles, pues porque llegué, o sea, mientras me acomodaba, llegaba un poco más arriba en la montaña y como que cuadraba el peso de la maleta que llevaba afuera, que si la cámara la llevaba adentro o acá, en fin. Cuando empecé a usarlos para subir, oigan, ahí mismo me dije como, ¿por qué no usé antes trekking poles? Porque nadie me dijo, porque nadie me contó de los beneficios de esto. Wow, o sea, esto hizo la diferencia en que fuera una excursión completamente miserable a que no lo fuera. ¿Por qué? Porque los trekking poles se convierten en otras patas, en otras piernas. Entonces, al ir caminando, nosotros no vamos haciendo todo el ejercicio, toda la fuerza con las piernas, sino que ahora tenemos también los brazos. Y con los brazos y piernas, la fuerza se distribuye de una manera mucho mejor y sobre todo al llevar peso. Esto es indispensable. O sea, estuve a punto de dejarlos en la casa. ¿Por qué? Porque recuerdan que el sleeping pad que compré, que es chiquito, ligero, me salió defectuoso. Bueno, todavía no lo tengo. Ya me lo cambiaron y todo, pero ahora me toca traerlo de allá. Me tocó llevarme mi sleeping pad viejo, que es el doble de pesado y el doble de grande. Entonces, como llevaba más peso, dije, voy a sacrificar los trekking poles. Hubiera sido un error garrafal. Esto me salvó, como les digo, de que hubiera sido algo muy pesado y aburridor. Iba despacio por el peso, pero con los trekking poles lo podía hacer. Mis piernas iban descansadas. Es más, cuando tuve que parar no fue por cansancio de piernas, ni por estar ahogado ni nada, sino porque el cuello ya con la cámara acá, la maleta, esta parte me empezó a doler demasiado y esa fue la primera parada que tuve que hacer. Fue no tanto por el esfuerzo físico, sino por el dolor del peso que cargaba. Entonces, esto, miren, no lo dejo nunca más en casa. Los uso hasta apenas a mis 37 años de edad, después de haber recorrido mucho monte. Nunca los había usado y no quiero dejar de remarcar y de decirles que, oigan, si hacen montaña ustedes, sobre todo con peso, si uno va sin peso, no hay tanto problema, aunque igual créanme que hay una diferencia. O sea, eso lo percibí inmediatamente acá en este viaje. Usen trekking poles y sobre todo si van pesados. Lo mejor que pude haber hecho fue llevar estos palos para caminar.
Lo tercero de lo que les quiero hablar y que ya los debo tener un poco secos con ese tema, pero no puedo no hacerlo, es la maleta. Oigan, la maleta, yo en los viajes que hacía previamente con otra maleta de backpacking, donde llevaba mucho peso para lo mismo, etcétera, siempre pasaba algo con esas maletas, se rasgaba alguna, eh, algún hilo lateral, alguna cosa, digamos, lo que lo sostiene de los hombros terminaba rajado, o sea, las maletas sufren mucho al llevarlas a acampar. Esta maleta, no, yo no puedo dejar de, o sea, no puedo no recomendárselas lo suficiente, sobre todo para equipo delicado. Miren, pasé por una cerca se enredó en la maleta, o sea, se la clavó una cerca de púas. Juré que la había rasgado porque fue duro. Yo pasando debajo de una cerca, imagínense, o sea, hagan el ejercicio de imaginarse yo con el peso de la maleta de camping, todo, con mi cámara, con el teleobjetivo al frente, pasando debajo de una cerca. Entonces fue muy difícil no pegarle a la maleta en esa situación. Le pegué a la parte de arriba, no le hizo un rayón, no le hizo nada, apenas una pintadita de nada, o sea, no se rajó, no nada. Todas las costuras están intactas, intactas, y iba muy pesada la maleta. Eh, es una maleta que no deja de sorprenderme, que yo ya sabía que no me iba a decepcionar, pero que, o sea, ahorita la pasé por el infierno, esta maleta pasó por el infierno y sobrevivió sin un rasguño. Entonces esto es algo que costoso, lo que quieran, ni naivo, pero esa plata está bien invertida y les aseguro que maleta para años, años de trabajo pesado. Entonces, bueno, como bien ya saben, yo les he contado, la cargué como si fuera, es una maleta de 50 litros que se convierte en 60, pero aparte por todas las prestaciones que tiene, es una maleta que fácilmente se convierte de 75 a 80 litros. Fácil. Y puede cargar con eso toteada de la risa. Otra cosa impresionante, esta malla que viene con la maleta, oigan, esta malla iba debajo de la maleta cargando el sleeping pad y una chaqueta, pero esta malla, yo senté la maleta muchas veces sobre esa parte, es decir, la malla era la que recibía todo el peso y la senté en rocas, la senté en terrenos ásperos, en terrenos duros. La malla está intacta, no tiene un hueco, un rayón. Esto es, qué calidad de maleta, de verdad que los debo tener secos porque les he hablado mucho de ella en varios videos, pero de verdad que es uff. Y no me patrocina ni a Evo ni nada, ni nada de lo que estoy mostrando acá es patrocinado, todo lo he comprado con mi plata. Ojalá algún día ellos vieran mi entusiasmo por sus productos y de verdad esto es algo que es lo que más me ha parecido, lo más resistente, lo más confiable para las expediciones más duras de fotografía. Así que la maleta 10 de 10, 12 de 10. Lo cuarto de lo que les quiero hablar, algo muy sencillo pero que puede cambiar también el curso de su experiencia en los outdoors, las botas de caucho. Estas botas son Venus llaneras, son colombianas. Si viven acá en Colombia, pues yo que hablo con gente del campo, que trabajadores del campo, etcétera, también me recomiendan estas botas. Estas las estoy usando, son muy livianas, muy resistentes. Y oigan, para caminar, no sé, en otras partes del mundo, pero acá en Colombia, que es lo que son pantanos, páramos, selvas, yo no he encontrado mejores botas. Yo solía usar y pues uso todavía, pero ya no para eso. Yo botas, las típicas botas de montaña divinas, Merrell o Quechua o las que sean, que son boticas de montaña.
eso no aguanta tanta agua. Sí, tienen mejor agarre, son más cómodas, sin duda. Pero si ustedes quieren ir a la fija pasando por pantanos y por todo sin mojarse, yendo bien, confiando en que si se hunden en un charco no se van a mojar, etcétera, lo mejor para la montaña, lo que con mis años que llevo haciéndolo, son las botas de caucho. Cuestan 50.000 pesos, entre 40 y 60.000 pesos dependiendo del lugar donde las consigan, y son lo mejor que hay para la montaña, de eso no me cabe duda. Yo he probado muchas botas en más de 10 años y me quedo con las pantaneras de lejos. Lo siguiente, la almohada. Sorprendidísimo para bien. Esta es una almohada Sea2 Summit Aeros Premium Pillow para los que dormimos de lado. Uf, yo de almohadas no he probado muchas, pero esta sí que les puedo hablar de esta porque pasé muy buenas noches. Es lo suficientemente alta, uno no tiene que meterle nada debajo para subirla y generar, digamos, que más altura. La almohada es lo suficientemente alta para dormir cómodamente de lado. Es muy acolchadita, calientica, es deliciosa, la textura es súper suave para la cara. También quería hablar de ella. Muy recomendada la almohada Sea2 Summit. Lo siguiente, la silla. Bueno, la silla. Primero es una nota lo liviana. Me encanta y tiene la opción de que el mismo forro que la carga sirve para ponerla debajo de los tubos que se clavan en el suelo, y si uno está en algo arenoso o muy embarrado, uno puede poner eso en las puntas y la silla no se va a hundir, lo cual me parece una maravilla. Comodidad de la silla, le pongo un 8 de 10. La pasé muy bien, muy cómoda cuando uno está, o sea, en mi caso, cuando estoy sentado como así medio recostadito, perfecta. Y puedo pasar así horas delicioso. Si uno quiere acostarse un poco más, bueno, está la opción deslizante también, que eso ayuda. Pero si uno quiere como sacar un poco más las piernas para estirarse un poco, ahí no la sentí tan cómoda porque la parte de abajo, lo que sostiene pues acá en las piernas, debajo de las nalgas, pues entre las piernas y las nalgas, la sentí muy corta. Entonces cuando uno estira las piernas, siento ese como que no es tan cómoda. Pero es decir, cero arrepentimiento de conseguirla. Es muy cómoda. Lo único es para estirar las piernas hacia el máximo. Ahí es donde no la sentí muy cómoda. De resto, qué delicia. Y yo ya les había comentado, para mí una silla en el campamento es fundamental, fundamental para estar alejado de la humedad, para estar cómodo al cocinar, para descansar sin tener que estar en la carpa echado, acostado, para poder descansar afuera. Buenísima, 8 de 10. Solo por eso que les digo, de resto el peso, todo, es una silla que estoy fascinado igual con ella. Lo máximo, muchas aventuras por delante con ella, espero. El número 7 de las cosas positivas, el filtro. Oigan, y el sistema de filtrado de agua. Esto es fundamental, fundamental, fundamental para poder hacer lo que hice, por ejemplo. Yo no hubiera podido hacer lo que hice, o sí hubiera podido, pero con muchísimo más trabajo. Esto me ahorró tiempo de hervir agua, gastar gas, gastar tiempo, energía. Este filtro, a mí me vino con, hay varias opciones para comprarlo, pero yo compré uno que venía con esto y las jeringas para limpiarlo, etcétera. Y esto también es una maravilla porque acá se recoge agua, luego se puede poner el filtro acá y uno simplemente filtra y ya tiene agua limpia. Entonces, esto fundamental también, 10 de 10, no pesa nada, súper práctico. El agua sale perfecta del filtro, no tuve ningún problema, sabe a agua todo normal, agua limpia. Una maravilla también el filtro. Lo octavo de las cosas que funcionaron, una nota, el sistema de cocina. Oigan, muy práctico este convito que me armé, no tan costoso. No les voy a hablar mucho más, solo les voy a decir que es perfecto. Acá adentro está la estufa, acá adentro está el gas,
Hay servilletas y hay ciertos de estas toallitas para absorber humedad. No tengo mucho más que decir, cocina todo muy bien, el teflón de la parte de arriba para fritar cosas, frité pollo, hice huevos, no se pega el sartén porque tiene ese coating cerámico que pues es un implemento de cocina, una nota. Esto con la estufa y con el gas pesa aproximadamente 1 libra, un poquito más de 1 libra, por ahí 600 gramos con todo. Y se pueden meter más cositas acá adentro como condimentos o un segundo encendedor pues para tener por si acaso. 10 de 10, el sistema de cocina excelente, la estufa súper eficiente, muy bien. Y por último de las cosas que funcionaron y que hice bien fue el sistema, digamos, que escogí de grabación y fotografía. Como saben, yo generalmente yo trato de llevarlo mi equipo completo para grabar en la mayor calidad posible. Pero cuando se trata, o sea, eso lo hago cuando voy a un hotel o cuando voy a quedarme en un hostal, en un pueblito, cuando me voy a quedar en un lugar donde no voy a acampar y pues no necesito cargar carpa y todo lo que eso implica. Ahí yo llevo mi segunda cámara y puedo llevar 3 lentes, ¿sí? Porque puedo cargarme ese peso y todavía no igualo el de una acampada con solo 2 lentes y sin una cámara. Entonces, para acampar sí me di cuenta que, o sea, sí o sí, máximo 2 lentes, teniendo en cuenta que uno lleva una cámara de acción, teniendo en cuenta que uno lleva un dron. Más de 2 lentes, estuve a punto de llevar un tercer lente en este viaje, en este último, y hubiera sido un error garrafal. Primero porque pues era para hacer astrofotografía, pero estuvo nublado todo el tiempo. Entonces, por ese lado me sentí aliviado estando allá de no haberlo llevado. Segundo, porque con este lente de F4, que es el que está grabando en este momento, la calidad es brutal y pues para hacer astrofotografía no a un nivel súper profesional, pero sí, si uno quiere mostrar un paisaje nocturno con estrellas, se puede hacer con este lente. Como les digo, no va a quedar igual que uno con apertura de 1.8 y gran angular, etcétera. No va a ser lo mismo, pero se puede. Es decir, es una herramienta que se puede usar para eso. Si hubiera llevado el otro lente habría sido una tortura, una tortura, una tortura. No hizo falta para nada. Claro, uno siempre pues quisiera tener más opciones, pero también con 2 lentes está más que bien. Y el tema con los 2 lentes es porque el lente de fauna es gigante. O sea, a mí lo que más me ocupa espacio en la maleta es el super objetivo de fauna. Eso se come la mitad del espacio de la maleta prácticamente, más lo que pesa, etcétera. Entonces, yo sabía que acá este lugar al que iba era un lugar para ver fauna. Más que paisaje, era fauna sin duda alguna y por lo tanto iba a priorizar en llevar este súper objetivo, pues porque era el lugar para eso. Pero les cuento que si yo hoy volviera al Nevado del Tolima, y sería una decisión súper difícil para mí y harta, pero probablemente no llevaría el lente de fauna. Eh, no porque allá no se pueda pajarear ni nada, y, o sea, uno bajando de ese nevado hace un recorrido por otro lado espectacular para hacer fauna, pero creo que el tema ya es más de paisaje y creo que el tema de fauna para llevar pues a un sitio así de pesado y lejano o al páramo. Yo estuve acá en el bosque alto andino y yo subí apenas de 2200 a 2600 metros. Yo no me imagino hacer una caminata entera, bueno, o sí me la imagino, pero llevando solo ese lente. Entonces, el tema, acampando, ¿no? Acampando y llevando uno todo su equipo, solo. O sea, porque una cosa es irse a acampar con un grupo y que cada cual se puede distribuir la carpa y la comida y sí, y ok. Pero uno solo, haciendo todo uno solo, les cuento que muy pesado. O sea, si es para fauna, solo un lente. Acampando solo en páramo. Pero si uno va en plan de a un lugar montañoso de muchos paisajes, puede sacrificar ese lente y llevar 2 lentes pequeños.
y se ahorra un peso y un espacio importante en la maleta. Pero para este caso que, como les dije, bien, lo hice muy bien y escogí apenas lo necesario. Y eso que sentí que llevaba mucho peso en relación a equipo fotográfico, pero creo que para lo que hice, pues valió la pena esta vez. Eso en cuanto a las cosas que funcionaron, y esto era de lo que les quería hablar primero, cosas que me sorprendieron para bien, cosas que funcionaron de manera como esperaba o mejor aún. Y ahora pasemos a lo que hay que mejorar y lo que se puede mejorar en un próximo paseo, y para tener en cuenta ustedes si hacen camping y campamentos o tienen planeado hacerlo. ¿Qué puedo mejorar? Mi sistema de café, esta maquinita como les dije es una maravilla, pero en un próximo viaje lo que voy a hacer es, pues primero ya conseguí el filtro. Esto funciona con filtros como cualquier cafetera y tiene unos filtros de papel que vienen acá. Esto no pesa nada, pero pues es algo de más. Con el filtro metálico que tengo, pues podría prescindir de esto, pero pues estoy gastando los filtros de papel primero antes de usar el metálico, pues para no desperdiciarlos. Esto dejarlo y llevar el filtro metálico. Otra cosa de la que puedo prescindir para el café, el medidor de café. Para un próximo viaje lo que pienso hacer para ahorrar así sea gramitos de peso, que todo cuenta, es no llevar medidor de café y llevar en bolsitas Ziploc las dosis de cada tomada de café. Con eso, si sé que voy a tomar café 5 veces, llevo 5 bolsitas con sus dosis medidas de antemano en mi casa y no una bolsa con esto para medir allá. Y sí, me sobró un poquito de café de hecho, entonces eso es peso de más que no es necesario y que se puede prescindir. Entonces prescindir de esto y prescindir del mezclador, porque pues yo tengo allá con qué comer y pues con la parte de atrás de un cubierto se puede hacer la mezcla y no tengo que cargar con esto. Como les digo, esto no pesa nada, estas tres cosas no pesan nada, pero en la medida en que uno va sumando y sumando y sumando, todo suma. Entonces prescindir de estas tres cosas para una próxima, y creo que lo puedo hacer perfectamente y me aligero un poquito. Eso se puede mejorar. No es mucho el peso, pero se mejora. Lo siguiente por mejorar, juepucha, llevé demasiados vientos para la carpa. O sea, los vientos son las cuerdas. Las cuerdas, yo tengo eso es un bultico de cuerdas que pesa. Y eso es para hacerse una carpa, no sé, ya a alturas mucho más elevadas de donde estuve, en el páramo, por ejemplo, o ya en el super páramo, que los vientos son mucho más duros, pues ahí sí vale la pena tener todas esas cuerdas pues para amarrar bien la carpa y hacerla resistente y que no se dañe y no se rompan los tubos, etcétera. Pero para lo que hice no era necesario llevar todos esos vientos ni tantas estacas. Llevé 4 estacas de más de las que usé, o sea, usé 8 y llevé 4 de más los vientos. Sí, todos fueron casi que un desperdicio porque usé muy pocos. Sí usé, pero muy pocos. Entonces, claro, pues yo no sabía, o sea, yo antes de ir no sabía cómo era ese lugar, estando allá bastante tiempo y en una de las acampadas que fue al lado de la laguna, como pudieron darse cuenta al final, como eso es tan abierto, yo dije, pucha, yo no he estado allá el suficiente tiempo y eso es muy abierto y si ventea puede ventear duro, pero no venteó. Seguro habrá épocas del año en que ventee, no sé, pero esta vez no me venteó y llevé demasiados vientos y eso es peso, que además como me llovió, en las 2 noches que acampé llovió, el agua se va acumulando y yo tenía los vientos organizados en cada lugar de la carpa, pues la cuerda va absorbiendo esa agua y eso qué significa que vamos a cargar más peso a la bajada, y eso es otra cosa por la que les digo que no llevar vientos de más, o si llevarlos, tenerlos guardados al menos en un lugar distinto y no expuestos en la carpa por el tema del agua. Yo bajé, yo ya no llevaba comida, la comida la medí súper bien, eso sí
lo único que me sobró realmente fue café y 3 galletitas que no pesaban nada, 3 galletas no de paquetes, sino galletas sueltas. Fue lo único que me sobró. Pero oigan, les juro que yo sentía, no sé si era el cansancio acumulado ya, del tanto que caminé, etcétera, o si llevaba el mismo peso debido a la cantidad de agua que había absorbido, tanto la carpa, ¿cómo se llaman? Los vientos, la ropa, lo húmedo. Entonces les juro que cuando yo bajé de la montaña, sentía que estaba llevando el mismo peso. Y ya me había bajado toda la comida, que era bastante comida, o sea, 3 días de comida. Es decir, mínimo, mínimo. Yo creo que un poquito más, era 1 kilo de comida. Y yo sentía que el peso estaba igual. Entonces, creo que parte de ese problema fue el tema de los vientos y obviamente el agua. Yo intenté sacudir todo antes de guardar, pues precisamente por el peso. Pero sí creo que fallé con las cuerdas. Eso para mejorar también. Y para finalizar, bueno, casi para finalizar, lo que me decepcionó, el quilt que compré, ni siquiera lo tengo acá, no lo quiero empacar porque sufro al empacar ese quilt por lo delicado que es. Oigan, qué cosa, sí, calienta, sí, es ligero, o sea, sí, pero la durabilidad de esa vaina sí la pongo en duda suprema. Yo traté ese quilt con mucho cuidado. Como les digo, pues pucha, yo soy muy cuidadoso con mis cosas, pero, o sea, seamos honestos, uno acampando, por más cuidadoso que sea, el cansancio le puede a uno y uno a veces se puede despistar y sentarse con el quilt al lado y la correa, no sé, o algo de la chaqueta puede estar, sí, bueno, se me abrió un huequito, le tuve que poner un parche para que no se salgan las plumas. Muy delicado, es lo único que compré que no les recomiendo porque por el tema de la durabilidad. Caro, muy costoso la verdad, para que se me haya hecho un hueco en la primera o segunda noche de uso, no. O sea, eso me dio un poco de rabia porque además, o sea, fui muy consciente de cómo lo traté y todo y ver que aún así se rompió. No lo recomiendo. Ese quilt es muy delgada la superficie que contiene las plumas. Entonces es lo único que me decepcionó mal. O sea, que ni por el Chiras lo volvería a comprar. Buscaría otra marca, buscaría más reviews y más temas sobre ese quilt. Porque, o sea, sobre los quilts en general. Porque no se los recomiendo. Y otra cosa, lo único que llevé que no usé, se van a reír con esta. Miren lo que llevé y no usé. No crean que es un peluche para dormir o algo así. Bueno, es para dormir, sí, pero pues, ¿me entienden? ¿Esto qué es? Esto es para meter una bolsa de esas calientes y calentarse uno por la noche en la cama o lo que sea. Yo no llevaba esa bolsa inflable, obviamente, porque eso es pesadísimo, pero como llevaba mi botella de tomar agua, pensaba usarlo para si la noche se ponía muy fría, porque como estaba llevando mi sleeping pad viejo, que está medio dañado y no es para tanto frío, este quilt que se ve súper delgadito, no sabía qué tanto me iba a abrigar. Yo dije, llevémonos esto por si acaso. Si me da frío, lo que hago es calentar agua, meterla en la botella, meter la botella acá adentro y dormir con esto entre las piernas y santo remedio. Eso es la mejor solución para el frío y eso dura caliente toda la noche. Pues no tuve necesidad de usarlo. Esto no pesa nada, igual pesará, no sé, 15 gramos, una cosa así, pero pues fue lo único innecesario que llevé. Así que esto fue lo único que no usé. La vaquita. Y para finalizar, oigan, importantísimo llevar un aparato de SOS y eso también me sirve a mí mucho para la moto. Tengo que conseguirme uno y pagar el plan. No sé bien cómo es el tema de los planes. Eso es lo único que me ha dado mucha mamera de hacerlo, es pagar plan, pero creo que uno puede hacerlo solo si cuando va a viajar y no tener que pagar mensual si uno no viaja.
Pero estos GPS para SOS son fundamentales. Esto no es un lujo, esto es una cuestión necesaria cuando uno está solo en la montaña. Eh, no saben la que me pasó. Yo a la bajada iba bajando y me metí por un sitio que no me metí de subida. Menos mal, de subida no fue así. Oigan, y era un barrial, iba con los trekking poles, pero iba con tal peso y tal inercia que al poner uno de los trekking poles en ese barrial se hundió todo y yo seguí derecho. Y terminé con el barro hasta las ancas, hasta acá. Ni siquiera grabé, no grabé el tema del susto que me dio porque dije, acá me puedo joder, me puedo ahogar donde me hunda más yo con este peso. Por suerte me pude salir y jalar y con fuerza, pero ni siquiera lo grabé del susto que me dio. Entonces, importantísimo conseguirse una especie de SOS, de GPS para que lo localicen a uno si uno lo necesita, si uno se parte un brazo, si uno se cae, si uno queda enredado en alguna parte donde no se puede salir. Importantísimo, eso es algo que tengo que conseguir, que es otro pesito de más para llevar, que eso es muy mamón, pero sí es muy necesario, muy, muy, muy necesario. Y, y ya, el resto no, les cuento que me fue muy bien, fue muy duro, la caminata fue bien pesada, pero me la esperaba de alguna manera así, iba preparado mentalmente y cuando uno va preparado mentalmente, el cuerpo lo soluciona y lo saca adelante. Fue una experiencia increíble, oigan, no les hablé antes en el video anterior cuando vi las garzas, la garza en la laguna y todos esos pájaros. Les juro que estuve en ese video, no comenté tanto mi emoción y mi emocionalidad porque quería dejarlo como solo el trabajo hecho y realizado y que las imágenes y la fotografía hablara por sí misma. Pero acá sí quiero decirles que fue de mis mejores acampadas, la mejor en cuestión de fotografía y en cuestión espiritual, como estaba conectado con la montaña. No saben la alegría que sentía de estar yo acampando en esa laguna, en ese espacio abierto, con ese croar de todas esas ranas. Y además yo había soñado acampar allá hacía mucho tiempo y verme allá acampando fue para mí como... Y el clima que me hizo cuando volví de la montaña, oigan, esto y hacia allá donde yo estaba, se veían unas borrascas, acá en la casa cayeron unas borrascas, entonces tuve una ventanita de 3 días en donde me llovió solo de noche cuando dormía y de resto todo fue perfecto, o sea, fue algo tan bonito, tan bonito que tal vez no supe cómo expresar en el video anterior, pero que sí quería comentarlo acá y que quedé muy agradecido con esas fotos. Yo nunca, esa imagen de esa garza tan de cerca, sin que se diera cuenta de que yo estaba allí, porque acampé allí. Y fíjense que todo el trabajo que yo vengo realizando desde hace años me llevó a que yo sabía que si yo quería sacar unas buenas fotos allá, tenía que estar acampando y amanecer allá en la carpa para estar escondido y la fauna no me viera. Y para yo estar ahí al lado de la fauna en ese lugar tan abierto que no hay manera de acercarse sin que lo vean. En la carpa ellos no se inmutan, excepto los patos sí son súper esquivos y la carpa misma les causó, pero la garza y los otros pájaros que estuvieron por ahí, yo ahí viendo todo el espectáculo a apenas 5 o 8 metros de distancia. Fue increíble y creo que el trabajo de todos estos años me llevó a poder acampar allá con un ejercicio muy claro de que podía realmente tener algo de imágenes bonitas para la fauna. Entonces quería compartirles eso, que la fotografía sí es suerte en muchas ocasiones, pero también es una observación constante de los entornos y de los lugares. La fotografía, pues sobre todo de naturaleza y de fauna, es una observación constante para que empecemos a saber en qué momento ir y cómo hacer para poder sacar la belleza de las imágenes a los animales que habitan en esos lugares lejanos, digamos. Entonces, eso es todo hasta acá. Quería contarles eso, lo que funcionó, lo que se puede mejorar y lo que me decepcionó.
Espero que se vengan nuevas aventuras pronto. Tengo pensado ir al páramo, a un páramo que no conozco, dentro de poco. Esperemos que todo se dé para que lo pueda hacer. Y espero verlos en un próximo video. Así que nada, de nuevo gracias si vieron el video hasta acá. Estamos ya en diciembre, se está acabando el año. Bueno, no lo voy a hacer más largo. Gracias y nos vemos en una próxima. Chao.